es la que tiene más de 3 semanas de evolución, de fiebre y dolor de cabeza. Es la clasificación a grosso modo de meningitis aguda versus meningitis crónica. Las meningitis agudas, les doy un caso bien característico. Una vez estaba yo de guardia y me llega una paciente con alteración del estado de conciencia, una paciente de 50 años, que había tomado el colectivo en Jujuy, se había subido el colectivo e iba a Buenos Aires. En camino a Buenos Aires, la bajaron del colectivo porque la paciente empezó a tener trastorno de la conciencia y la dejan en el hospital Cuyen porque la paciente empezó a deprimir el sensorio. Cuando yo hablo con los familiares, ella de Jujuy, hace 8 horas, salió fantástica. No le dolía la cabeza, no tenía fiebre, es más, había embarcado para ir a Buenos Aires y andaba fantástico. En 8 horas estaba con trastorno del sensorio, depresión, fiebre, y entra hacia el hospital. Cuando yo le hago el examen físico, la paciente no solamente no colaboraba, no tenía focalidad, pero tenía una rigidez de nuca que mataba. Obviamente, un proceso meningítico. Le hago una punción lumbar, un líquido que no era, vieron que es cristal de roca, no era cristal de roca, era cremoso, era pus, purulento. Esa paciente en 8 horas hizo una meningitis hiperaguda, y se murió. No es lo normal en las meningitis. Las meningitis lo normal es que venga, hace un día con fiebre y dolor de cabeza y que esté cada vez peor, ¿está? Pero existen las meningitis hiperagudas. Entonces sepan que las meningitis son emergencias infectológicas. Desde el momento en donde sospechamos que el paciente tiene un síndrome meningio, debemos hacerles antibióticos. Y creo que esto se lo había mencionado. Entonces, viene el paciente, vemos el estado de conciencia, vemos si tiene algún signo de focalidad, porque podemos tener una meningitis a neumococo, que normalmente generan a veces infartos cerebrales también, porque el neumococo invade la pared de los vasos, de los pequeños vasos y de los vasos de mediano calibre. Normalmente estas meningitis a neumococos complican, ahí se me perdieron, complican en forma rápida a los pacientes que son inmunocompetentes. ¿Y por qué rápida? Porque algunos pacientes tienen alguna alteración innata en el sistema inmunológico y no pueden combatir bien las bacterias con cápside, con cápsula, y por ejemplo los pacientes esplenectomizados, los pacientes mayores, y hacen estas neumonías, estas meningitis hiperagudas. Las causas de meningitis son, en un adulto, son neumococo, meningococo y el Haemophilus influenza, que con el tema de la vacunación a lo que es la gripe y todas estas cuestiones está bastante controlado. Pero son los 3 gérmenes, lo mismo que en la edad pediátrica, en la edad adulta, es lo que pensamos. Ahora, el paciente es etilista, está institucionalizado, es embarazada, toma corticoides, cualquier cosa, es malnutrido, cualquier cosa que sepamos que está inmunocomprometido, pensemos también en un espectro ampliado para otros tipos de gérmenes, ¿sí? ¿Se le ocurre qué tipo de germen puede afectar a estos pacientes? Los que hablábamos antes. El neumococo, el Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis son, digamos, los 3 por lejos, ¿sí? No, profe, hablaba de lo que dijimos hoy de la tuberculosis. Ok. Ok, bien. Esos otros darían específicamente una meningitis, pero más bien crónica. No es aguda. El paciente no vendría hace 48 horas con un episodio agudo, con fiebre, sino que estaría básicamente, tendría básicamente un compromiso. Esperen que estoy buscando, a ver si les puedo.
estaría pensando en estas meningitis crónicas, ¿sí? No, la bacteria específicamente que genera en inmunocompetentes es la listeria, ¿sí? La listeria. Por eso en los pacientes que yo pienso que vienen normalmente con una meningitis de la comunidad, ¿qué esquema antibiótico van a elegir para estos tres tipos de gérmenes? ¿Qué se le ocurre que le van a hacer como esquema empírico? Ceftriaxona dijimos en la clase pasada. ¿Cómo? No te escuché. Ceftriaxona, Sí, 2 gramos. claro, Francisco. Sí, ceftriaxona. Se le hace ceftriaxona en 2 gramos endovenoso, ¿sí? Y acá para la listeria habría que cubrirlo con con ampicilina, ¿sí? Entonces, en pacientes que vienen con una meningitis, que yo no sé a qué germen va a ser, pero que viene un abuelito de un hospital, de un geriátrico, que viene un etilista y demás, tengo que poner ceftriaxona ampi. ¿Está? Pensando que es una listeria. Bien. Eso es porque necesitamos que manejen el concepto de meningitis aguda y de que es una emergencia infectológica. Y no se olviden nunca de este ejemplo de meningitis hiperaguda que les di. Si están a 5 horas de Santa Fe en cualquier pueblito y tienen que trasladar al paciente, imagínense que lo mandan con una sospecha de meningitis, les hace una meningitis hiperaguda y le llegan como al paciente y no le hicieron la dosis de antibiótico. ¿Está? Recuerden siempre este ejemplo. Bien, obviamente este paciente, hecho la dosis de antibióticos, se lo deriva. Este paciente hay que hacerle un fondo de ojo para quedarnos tranquilos que no hay un aumento de la presión intracraneana, porque estaría contraindicada la punción lumbar, y después hay que hacerle la punción lumbar. Bien, saco líquido. Perfecto. Miro el líquido y tengo 2 opciones. Puedo tener un líquido claro, cristal de roca, y puede tener una meningitis con un líquido cristal de roca. Sí, podría tener una meningitis con líquido cristal de roca. Las meningitis virales, los virus, el ecovirus, el coxsackie, el rotavirus, pueden dar meningitis. La leptospirosis puede dar a líquido claro. Puede ser que el paciente haya estado con una meningitis, con una guardia y le dijeron, no, vos tenés angina, tomá amoxicilina. Y entonces hace lo que se llama una meningitis decapitada, a líquido claro. Y en realidad es porque venía tomando antibióticos, pero el antibiótico le baja, le cubre parcialmente, pero no le está haciendo un tratamiento adecuado a la meningitis. Entonces ahí está enmascarada la meningitis porque fueron y lo trataron con una amoxicilina vía oral, maltratado. Entonces cuando sacan el líquido, ven que es claro y dicen meningitis decapitada. Así que una meningitis podría ser el líquido claro. Virales, a leptospirosis, a espiroquetas, a sífilis, la de tuberculosis puede ser el líquido claro, o podría ser un poquito más, si está cargado de proteínas, ser un poquito más amarillento. Bien, saco líquido. No veo que es cristal de roca. Todo esto me hubiera gustado mostrar las imágenes en el Power, porque les muestro los distintos colores del líquido cefalorraquídeo. Saco el líquido. Bueno, veo que es amarillo. Amarillo, oro. ¿Qué piensan que puede ser? Bueno, está difícil la pregunta. Eso puede ser, nosotros le decimos líquido santocrómico. Eso normalmente cuando se rompen los glóbulos rojos, por ejemplo, hubo un babeo de aneurisma, se rompieron los glóbulos rojos, queda la bilirrubina dando vuelta y de ese color amarillo, como cuando está histérico por la bilirrubina, se pone histérico el líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Bien, saco un líquido y lo veo rojo. Ahí un sangrado aneurismático, probablemente el líquido sale rojo. O podría ser un líquido lento, un líquido bien característico al pus, y eso típico de las infecciones bacterianas. Entonces ya cuando le hacemos la PL y sacamos el líquido y decimos,
ya casi que es diagnóstico de la macroscopía, ¿no? Porque ya voy viendo con qué me puedo encontrar, si es rojo, si es amarillo, si es traslúcido, si perdió, no es cristal roca, sino que es transparente, pero le falta ese color cristal, está medio turbio. Ese turbio es aumento de proteínas y algunas células, típicamente. Entonces ya nos va dando una idea de qué puede haber después en el físico-químico. Bien. Profe, Sí. a mí me quedó una duda de en qué pacientes pensar listeria. En pacientes. ¿Alguien le quiere responder? ¿Alguien que le haya quedado más claro? Los inmunocomprometidos, hablaste de los getilistas, los que están hospitalizados, embarazadas, malnutridos. Con corticoides, diríamos, inmunosupresores, corticoides, antineoplásicos, los abuelitos en geriátrico, todo eso entran dentro de la cohorte de inmunocomprometidos. ¿Ahí, Estefano, bien? Sí, claro, gracias. Okay. Entonces ahí pienso en listeria y empíricamente, acordate que colocamos estrozona y AMPI. Parece un poco redundante, un espectro más o menos parecido de las estrazonas del AMPI, pero en realidad lo estoy ampliando para listeria. Genial, gracias. No. Entonces, a ver, estos pacientes que hicimos la PL, ya más o menos sabemos, y ya le hicimos antes la dosis de antibióticos, no se preocupen porque no va a negativizar el cultivo. Le vamos a hacer hemocultivos y cultivo de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se manda un tubito, se va a físico-químico, ¿sí? Un tarrito con líquido de cefalorraquídeo se va a físico-químico. Y otro se va a microbiología, ¿sí? A cultivar, a ponerlo en una placa de Petri para ver qué crece, ¿sí? El físico-químico me va a decir cuántas células hay, si es que tiene 1000 leucocitos, y a ver si tiene polimorfonucleares, si linfocitos o monocitos. ¿Por qué? Porque sabemos que si es una infección bacteriana, va a estar lleno de polimorfonucleares. Si vemos que los leucocitos son aprodinios de mononucleares, entonces sabemos que puede ser más viral, tuberculosis, algún hongo, ¿sí? Depende para dónde vire. Es lo mismo que cualquier infección sistémica, lo que han aprendido en cualquier infección sistémica. Las proteínas, que son hasta 0,45, vamos a tener 0,90, 1 gramo y medio, o sea, muchas proteínas. Y como las bacterias, acuérdense que las bacterias viven de azúcar, se alimentan del azúcar. Las bacterias que estén ahí adentro van a consumir el azúcar del líquido cefalorraquídeo, la glucorraquia. Entonces, cuando le pedimos un laboratorio general al paciente, le pedimos la glucemia y vemos que la glucorraquia está en menos de 1/3 del valor de la glucemia. O sea, el bicho que está ahí adentro se está nutriendo, está consumiendo la glucosa. Por eso, hipoglucorraquia en el caso de las infecciones bacterianas. En caso de infecciones virales, la glucemia está normal, el virus no necesita para vivir de la glucosa. En caso de hongos puede estar normal o levemente disminuido, lo mismo que la tuberculosis, levemente, pero no la hipoglucorraquia que da las infecciones bacterianas. ¿Bien? Se lo hago así en castellano porque el líquido cefalorraquídeo siempre es un cuadrito que te hacen acá y te ponen, y es re árido. En cambio, dicho así, por lo menos le pone un poco más de ánimo y le entra por otro lado. Bien. Entonces, hacemos el hemocultivo para tratar de rescatar, como toda infección sistémica, el germen en sangre, y hacemos el cultivo del líquido cefalorraquídeo y vemos el físico-químico. Y si son muy gamba la gente de laboratorio, agarran una gotita de ese líquido cefalorraquídeo, lo ponen en un portaobjeto, lo ponen debajo del microscopio, le ponen una gotita de Giemsa y ven si es un gram negativo, gram positivo, si son cocos, si son... Entonces ya te pueden decir un directo, si se quisiera. Te pueden decir, mira, acá hay un diplococo, gram positivo, gram negativo. Y bueno, vos te vas orientando en la etiología según lo que te diga. Eso sí hay un
un bioquímico GAMPA que tenga ganas de trabajar y te hace el directo en ese momento, ¿sí? Otra herramienta que tenemos en casos de pacientes que no están bien o que sospechamos y no podemos esperar es el film array. El film array es una detección de todos gérmenes, virus, bacterias, hongos, un gran panel de detección de anticuerpos, no sé si es anticuerpos, no sé si le estoy diciendo bien, pero en donde es un panel de detección de muchos gérmenes, ¿no? Lo que pasa es que es muy costoso a todos los pacientes que ingresan a la guardia, pero sí en los que tenemos cierta duda. Me parece que es una ELISA para todos los, es una ELISA. Bueno, entonces no queda duda que tenemos meningitis crónicas, meningitis agudas, hiperagudas, y el tratamiento es una emergencia, ¿sí? Profe, Sí. ¿podría repetir los tiempos de cada una? ¿Cuándo consideramos hiperaguda, aguda y En realidad crónica? no hay, en la clasificación es aguda, subaguda o crónica, no es que existe la hiperaguda es un ejemplo dentro de la aguda, ¿está? La hiperaguda es aquella que se precipita tan rápido que no te da tiempo a nada, que el paciente ya te llega gravísimo y que deterioró la conciencia y que se complicó rapidísimo y empezó con fiebre hace unas horas y se deprimió rapidísimo. Eso generalmente tiene una alteración en la inmunidad innata que no se pueden defender y generalmente es el neumococo, como te decía, y en pacientes esplenectomizados mayores de edad y demás que tienen esta inmunidad específica para los, por eso las indicaciones de la vacuna antineumocócica en los esplenectomizados y en los pacientes dañosos, ¿sí? Se pueden hacer estos cuadros agudísimos. Bien, perfecto. Entonces, vieron cómo dolor de cabeza es bastante amplio, pero ustedes no solamente se van a llegar de la clínica, de lo que le relata el paciente, de los cambios de las banderas rojas, sino del examen físico, del examen físico con los signos vitales, que ya los orientan a un tipo de dolor de cabeza, y con un examen físico, ¿sí? Son los 3 pilares para el diagnóstico diferencial, para la guía del dolor de cabeza, ¿sí? Bien, después comentarles otro caso clínico, a ver si los meto en otra área. Viene un paciente, o a ver qué es lo que se acuerdan de hace 3 semanas de la clase. Viene un paciente que viene con un dolor que dice que empezó hace un mes en la mejilla, y que es así como que le recorre la cara, y que le genera como un estado, como si fuera un choque eléctrico en la cara. Bien, ¿qué le preguntarían? ¿Qué ha ido? Porque le empezó el dolor como una molestia, en el pómulo ahora se alojó, pero inicialmente era un dolor en mandíbula, ir en mandíbula y en mandíbula y mandíbula hace un mes y medio, y fue al odontólogo, y el odontólogo le fue revisando uno a uno los dientes, descartando que no tenía caries, es más, le está sacando algunas muelas porque él se quejaba de tremendo dolor y que era el diente, pero ahora esos dolores ya no están más ahí, sino que ese dolor va más a pómulo. ¿Qué les parece? La neuralgia del trigémino, Ana. ¿Por qué te parece que es neuralgia del trigémino? ¿Y qué se te ocurre que le preguntarías? ¿Le preguntarías alguna otra cosa, algo para quedarte tranquila? Era esa sensación eléctrica, paroxística, que aparecía de golpe, no podía persistir el dolor entre las crisis, y era en la rama inferior, digamos, entonces por eso le dolía acá, digamos. Bien, perfecto, perfecto. Por ejemplo, decía que lo podía desencadenar otras cosas, como lavarse la cara o peinarse. Perfecto. Entonces, tal vez me hubieras preguntado si tiene algún desencadenante, si esas crisis de dolor se lo desencadena o solamente es espontáneo. Podría ser un dolor herpético, indagar si tuvo varicela y podría ser una recurrencia con varicela zoster y que está afectando el nervio y tener una neuralgia de trigémino que puede afectar las 3 ramas. Bueno, ahí se mezclaron un poco los conceptos, pero tenés algunos conceptos. ¿Por qué? Porque
el herpes zóster, tenés razón, el herpes zóster genera afectación de los nervios y puede generar, depende de dónde se aloje, la afectación, por ejemplo, del nervio facial y da parálisis facial periférica. Afecta el octavo par y da, a ver, ¿qué daría? El octavo par, a ver, recuerden ustedes, ¿para qué es? ¿Qué hace el octavo par? ¿El vestíbulo coclear no era? Vestíbulo coclear, perfecto. Entonces, si afecta el octavo par, va a producir una parálisis del laberinto y va a producir un cuadro vertiginoso que nosotros llamamos neuritis vestibular. Bien, entonces fíjate todo lo que estoy diciendo que puede pasar. Genera la parálisis facial periférica, genera una neuritis vestibular con un síndrome vertiginoso periférico. Pero cuando afecta el trigémino, que está muy bien lo que razonaste, suele afectar la más superior, Estefano, y da el herpes oftálmico, el zóster oftálmico, que lo van a ver en ojo, ¿sí? Con afectación aquí de toda esta área, parte de la conjuntiva. Típicamente el herpes le gusta la rama superior del quinto par. En cambio, las dos ramas inferiores, la mandibular y la maxilar, son más la neuralgia del trigémino. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. El herpes en realidad es un virus bastante traicionero y está acantonado en cualquier parte. Es la varicela que tuvimos de chiquitos, ¿no? Está acantonado en cualquier parte. Yo tuve una paciente que hizo afectó el plexo braquial con mucho dolor, una vesiculita y paralizó un brazo. O sea, afectó ganglios raquídeos, ¿sí? No un nervio, sino parte del plexo braquial, ¿no? Los ganglios raquídeos sensitivos y afectó la parte motora. Así que es muy polifacético el trigémino. El trigémino, el herpes zóster. Bien. Ese es otro tipo de dolor. Ahora, viene un paciente que tiene 60 años y dice, doctor, ¿sabe que me empezó un dolor de cabeza acá? En esta parte. Me duele el cuero cabelludo, me duele acá. ¿Y usted era de dolerle la cabeza? No, a mí no me dolía nunca la cabeza. Ajá, ¿cuántos años tiene? Tengo 70 años. ¿Y el dolor dónde es? Acá. A ver, ¿qué piensan? Vamos que viene muy bien. ¿Qué tenemos acá? Ajá. Y si yo les digo que tiene un dolor acá, ¿qué es? En esta zona. Articulación temporomandibular. Perfecto. Ahí sería un dolor, si el paciente se queja y le toco acá, sería compresión del trago, sería un problema en la ATM. Pero el paciente le duele acá, ahí. Que les explique qué pasa por la arteria. De la arteria temporal. Perfecto, Nelly. Bien, muy bien. Entonces, recuerden que mayor de 50 años, tercera edad, adulto mayor, con un paciente que no tenía dolores y le viene con un dolor acá, acuérdense en la inserción del pelo, ¿sí? La arteria temporal, es un cordón fibroso, doloroso, exquisito, con pérdida del pulso. Eso es otro paciente totalmente distinto, no es el paciente de 15 años que viene con su migraña típica. Este es un hombre de 60, 70 años, con dolor de cabeza y ahora le duele acá. Bien, otra cosa, otro paciente totalmente distinto. Bien, a todos vienen con que le duele la cabeza, pero si dónde, según lo que van encontrando, se van guiando y van haciendo diagnóstico diferencial. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora viene un paciente con un dolor de cabeza, y cuando la mujer dice que tuvo un episodio de convulsión, que no es convulsivo, y que tuvo una convulsión y que se estuvo quejando de dolor de cabeza. Cuando el paciente se despierta, ya la convulsión había pasado, fue en la casa, está medio confundido. Bueno, ahí, ¿qué les parece?
Te lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Ahí va un poquito por lo que ha dicho Alan. La hipertensión. Sí, exacto. Está convulsión, dolor de cabeza, trastorno de conciencia. Tómenle la presión. Encefalopatía hipertensiva. Bien, bien. Así van razonando neurología, ¿sí? Van viendo cómo le duele la cabeza, cómo se instaló, cómo fue la progresión, si cambió, si tiene características de primaria, si hay algo que le asocie con una cefalea secundaria, si hay algún signo focal, trastorno de conciencia, los signos vitales, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Saben cefalea? Muy bien. Bien, la idea es hacer estos talleres para que pongan valga la redundancia, práctica lo que hemos dado en la clase, que se pueda más dinámico, que puedan relacionar los conceptos, ¿no? De eso se trata los talleres, que puedan aplicar y decir, bueno, empiezo a razonar como si estuviera en una sala de neurología, a ver, paciente con tal cosa, ¿cómo lo relaciono? ¿Está? Y le voy a dar un último caso. Sí, decime, Luciano. Me quedé en el caso anterior de la paciente con, puede ser una vasculitis de la temporal. Sí. A ese paciente, directamente, cuando sospechamos eso nosotros, hacemos una interconsulta con neurología, o con, no sé, ¿Qué haces? con reumatos, claro, que hacemos una guardia, por ejemplo. Una guardia, mira, yo te diría que cuando lo van a ver en reumato, pero una vasculitis de la arteria temporal es una emergencia, ¿sabes? ¿Por qué? En reumato van a ver, no lo sé, no sé en qué orden tienen de rotación, la vasculitis de la arteria temporal, la arteria, no solamente la vasculitis genera compromiso de la arteria temporal, es una dentro de otras áreas que puede afectar, lo que pasa es que es un poco la más sintomática. Pero la carótida externa, que es la que da la arteria temporal, también da una rama que irriga parte posterior de la retina. Entonces estos pacientes hacen claudicación de la visión, tienen una pérdida de la visión aguda de tipo altitudinal, para arriba o para abajo, por la arteria central de la retina, se afecta. Entonces, una vez que detectaste esto, vos sabés que ese paciente, si no haces algo, puede generar un infarto y una retiniana y puede tener una pérdida aguda de la visión. Entonces, es una emergencia reumatológica. Al paciente hay que colocar el corticoide urgente. Pedirle un eritro, confirmar tu diagnóstico, puedes pedirle una ecografía, puedes pedirle los reumatólogos, si están en tiempo y hablan con el cirujano y están justo, y está justo el cirujano con muchas ganas, agarran y le pueden sacar un pedacito de arteria y analizarlo, y a veces no hay disponibilidad de eso, y como es una emergencia, se tiene que empezar igual con corticoides. O se empieza con corticoides y al día, 2 o 3 días, se puede sacar la anatomía patológica y cómo es, y no borraría del todo la anatomía patológica, la arquitectura, no se perdería la arquitectura de vasculítico, de la inflamación de pared. Pero la verdad no es, bueno, andá, sacate un turno con el neurólogo o andá al reumatólogo la semana que viene, además. No. Gracias. Bien. Ahora, otro caso, este es difícil. Paciente de 25 años. Tiene sobrepeso. Más que sobrepeso, diríamos que está ya en donde entraría dentro de obesidad. ¿Sí? Mujer joven, obesa. Tomadora de anticonceptivos. Y que viene con dolor de cabeza hace 2 meses. Este es re difícil, ya les dije. Tirando pistas. Bien. ¿Por qué le digo ¿Puede ser una anticonceptivo? migrañosa crónica? Migrañosa crónica, bueno, pero yo le pregunto y le digo, a ver, vos antes de hace 2 meses venís con dolor de cabeza, pero vos antes tenías dolores de cabeza. No, nunca tuve dolor de cabeza, un dolor de cabeza nuevo. Y todos los días me duele la cabeza, doctora, todos los días. Fíjense que les dije mujer, que les dije tomadora de anticonceptivos, o sea, tiene estrógenos
un poquito elevados. Tiene aumento de del BMI, o sea que acuérdense que la grasa subcutánea es un órgano de por sí, aumenta la producción, genera estrógenos, ¿no? Entonces, toda esta combinación de estrógenos, para nosotros en neurología, es muy característica. Esta es una paciente característica. Nosotros nos vamos directamente a hacer fondo de ojo a esta paciente. Entonces, si yo le hago un fondo de ojo, ahí usted me va a decir, usted, doctora, está pensando en hipertensión endocraniana. Bien, sí. Hay algo que se llama hipertensión endocraniana benigna o idiopática en mujeres jóvenes tomadoras de anticonceptivos. Entonces, tomadora de anticonceptivos. Entonces, una paciente joven con un dolor de cabeza que cambió las características o que es nuevo y que toma anticonceptivos o que tiene aumento de peso, por favor, tener en cuenta esta entidad, hipertensión endocraniana benigna crónica. Hay un aumento de la producción, una disminución de la producción del líquido cefalorraquídeo, no se sabe muy bien, pero eso esa hipertensión endocraniana empieza a comprimir los nervios ópticos y empieza a generar una ceguera. Pero la ceguera de la hipertensión endocraniana empieza de la periferia hacia adentro, o sea, empieza a afectar el campo periférico, entonces